pero queremos darle también un lugar a la palabra y a un versículo, por cierto, que lo vas a entender mejor y lo vas a ver desde una perspectiva nueva, no me cabe la menor duda. He titulado este pensamiento así: para este tiempo, fortaleza. Para este tiempo, fortaleza. Estamos en un tiempo que es de batalla, es de guerra, y si vas a un combate te tienes que fortalecer, y si vas a una guerra es muy importante el que cada uno de nosotros tengamos la fortaleza. Y dice aquí en el capítulo 6 de Efesios, verso 10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Otra vez, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es un lenguaje muy, muy bélico, porque dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, etc. En el 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Más abajo en el 16, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces, fijaos cómo en pocos versículos nos dice que hay una lucha, que tenemos que resistir en el día malo, que hay dardos de fuego o acechanzas del maligno. Y esto es así. O sea, estamos en días malos. Estamos en días donde lo habitual es noticias malas. ¿No? Cuando no es de la propia pandemia, pues tiene que ver a veces con escándalos, con el gobierno, con terremotos, con nevadas, con cosas que son sumamente preocupantes, leyes que se aprueban que nos estremecen. Y nosotros no tenemos temor, pero sí somos realistas y estamos conscientes de que en días como estos, en días malos, en días de lucha, donde el enemigo pues está atacando con dardos de fuego, con acechanzas, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Aquí hay una serie de consejos, pero lo primero es fortaleceos. Para este tiempo, fortaleza. Fortaleceos en el Señor, es en una persona. Y en el poder de su fuerza es un lugar. Por eso, en este versículo hay un consejo práctico, que es fortalecernos en el Señor, una persona, que es Jesucristo, y fortalecernos en el poder de su fuerza. Y el poder de su fuerza es un lugar. Esto te lo quiero demostrar. He visto en griego, bueno, primero la palabra fortaleceos es la palabra endunamo. Es un verbo, ¿no? Que aparece 7 veces en el Nuevo Testamento. Y se puede traducir así: empoderaos, aumentad la fuerza, haceos fuertes, haceos poderosos. Wow. Mira lo que el Señor nos está diciendo: que nos empoderemos, que nos hagamos fuertes, que si tienes fuerza, aumenta la fuerza y que nos hagamos poderosos. El verbo endunamo viene de dunamis, que es la potencia de Dios, la potencia del Espíritu Santo, la virtud, es la palabra que se puede traducir como maravillas o potencia milagrosa, poder, virtud, dinamis o dunamis del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice: fortaleceos, empoderaos. Y de los 7 versículos del Nuevo Testamento he seleccionado 5 para que veamos cómo siempre que se usa esto de fortaleceos, empoderaos, aumentar el poder, tiene que ver con la operación de Cristo, la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Por ejemplo, ayúdame Israel, Hechos 9:22. Dice así: pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, mostrando que Jesús era el Cristo. En el original es: y Saulo, ahí dice se esforzaba. En el original es: y Saulo aumentaba en fuerza. Wow, o aumentaba en poder. O sea,
él se convierte, es el comienzo de su conversión, y él tiene un crecimiento donde él, como un bebé que va, ¿verdad?, tomando peso, que va alimentándose bien, entonces aumentaba en poder, aumentaba en el dunamis del Espíritu Santo. En Romanos 4:20 también. Dice así, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Es Abraham, y dice que él veía su cuerpo muerto, pero dice que no se debilitó en incredulidad, sino que se fortaleció, aumentó su fuerza, se fortaleció en la fe, dando alabanza a Dios, manteniendo su comunión con Dios, se empoderó, aumentó su fortaleza. Uno muy conocido, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí está, el fortalece es en dunamó. Todo lo puedo en Cristo que Él me empodera. Cristo hace que aumente mi fuerza. Dice en el Salmo 92, como me ha ungido con aceite fresco y Él hace que mi poder sea como el del búfalo. Una fuerza que yo no tengo. Es Cristo el que me fortalece. Y uno más, segunda de Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Aumenta la fuerza, dice Pablo a Timoteo. Fortalécete en la gracia. Empodérate, aumenta fortalécete en la gracia de Cristo Jesús. O sea, Jesús tiene para nosotros siempre gracia, siempre tiene para nosotros misericordia, ¿no? Y perdón y amor. Y cuando tienes comunión con Él, entonces, además Pablo aquí está hablando como un soldado. Dice que ningún soldado se enreda en los negocios de este mundo, pero antes dice, fortalécete en la gracia para la batalla, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces, el consejo en días malos, en días de lucha, es que no podemos estar débiles, vamos a ser derrotados, sino que el consejo es, fortalécete, empodérate, mantén tu comunión con Cristo. Fortalécete en Él, en Jesús, pero también, y aquí es donde quiero que lo veamos juntos, en un lugar. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, la palabra allí que dice en el poder es la palabra kratos. Y es la palabra imperio o dominio. Es diferente en un versículo tan cortito que dice, fortaleceos, este es el verbo fortalecer. En el poder, también tiene que ver con fuerza o con poder. De su fuerza. Pero sabes que en el original usa tres palabras diferentes. Wow. Dice, en dunamó, en el kratos, de su iskos. Wow. Entonces, cuidado, hay que entender lo que Pablo dice. Empodérate en el imperio, en el kratos, Wow. de su iskos. Se escribe ischus, pero se lee iskos, de su fuerza. Entonces, la palabra kratos es imperio o dominio. Por ejemplo, cuando habla en Hebreos 2:14, que estábamos antes cautivos bajo el imperio de la muerte. O sea, el diablo nos tenía bajo un poder, un imperio. El reino de las tinieblas con el temor a la muerte. Nos tenía subyugados. Cuando habla del reino de Dios, dice que su imperio es sempiterno. En 1 Timoteo 6:16 es la palabra kratos. ¿Te das cuenta? Es el reino, Sí. es el dominio, es el imperio. Es un lugar, en definitiva. También habla muchas veces gloria y dominio por siempre. Cuando se le da alabanza, dice tuya es la gloria y tuyo es el dominio. El Pues la imperio. palabra dominio, imperio, es kratos. Mientras que la palabra fuerza es iskos. Para que nos hagamos idea de qué está diciendo el Señor, en Lucas 10:27 y en Marcos 12:33, cuando dice ama al Señor con toda tu fuerza, es la palabra iskos. Es poder, contundencia, fuerza. Entonces, ¿qué dice? Empoderaos en el imperio de su fuerza. Es fortalécete en el reino de Dios, que tiene en el reino de Dios hay una contundencia, hay una habilidad, hay una capacidad para nosotros. Wow. Antes éramos esclavos en el imperio de la muerte, en el reino o en el dominio de las tinieblas. Y ahora
estamos en el reino de Dios y allí hay fuerza para nosotros. Antes había temor, esclavitud, debilidad. Ahora en el reino de Dios hay una provisión de fuerza, de capacidad, de habilidad. Entonces te das cuenta, está diciendo el apóstol, Efesios 6:10, a nosotros, el Señor a nosotros y escribiendo a los efesios sobre la guerra espiritual, dice, fortalécete en el Señor, en Jesús, y fortalécete en el reino, en el imperio. Entiende que en el reino en el que ahora estás hay una fuerza que Dios provee para ti. Entonces, esto está confirmado cuando tú ves, por ejemplo, en el Salmo 23, que somos ovejas del Señor, ¿no? Y en el Salmo 23, si te das cuenta, habla de una persona que nos da una fuerza, que es el pastor. Vamos a leer, te lo he preparado ahí, te lo he subrayado, en el Salmo 23, exacto ahí, que dice, constantemente dice que él usa verbos como me conforta, ¿no? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Descanso implica fuerza, ¿no? Ahí está. A ver, Junto más. a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Confortará, o sea, el pastor me da descanso. El pastor, el Señor de mi vida, me conforta, que es fuerza para mi alma. Dice más. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y ahí también es la palabra igual, es la palabra confortar, es infundir fuerza. En el valle, ahí vas conmigo, no temeré porque tú vas conmigo y tú me das. Entonces, el pastor directamente me fortalece. Fortaleceos en el pastor, en el Señor. Y esto lo puedes experimentar. Que siempre que vamos a Él tiene alimento, tiene ánimo. El Espíritu Santo es paracletos. O sea, el Espíritu Santo está ahí para darte aliento, para decirte, venga, no temas. Claro que te redarguye, te reprende, te corrige, pero constantemente el Espíritu Santo, como sabe que el enemigo nos quiere desanimar, amargar, deprimir, cuando entra desánimo, entra debilidad. El Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Nos da seguridad de que el pastor está con nosotros. Nos da seguridad de que en ese valle no es oscuro del todo. Si hay sombra es porque hay algo de luz. El pastor está ahí dándonos en un valle oscuro, pero nos da una luz que produce una sombra. Ahora mismo, por ejemplo, hay una sombra porque te da una luz. Entonces el Señor es mi luz Mi salvación. en medio de la oscuridad. ¡Aleluya! Él es la fortaleza directamente. Pero entonces, no solamente el Señor, sino que en el Salmo 23 hay una segunda parte que es un lugar. Si seguimos leyendo un poco más. Así es, dice, aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces, eso es un palacio donde hay una mesa y el rey me pone una mesa y me unge y me llena la copa. Entonces, está hablando del reino, del palacio, de Dios mismo que ahora está proveyéndome un cuidado. El bien y la misericordia me van a seguir, proveyéndome una unción, proveyéndome una copa llena, una mesa aderezada. Entonces, te tienes que saber fortalecer en el Señor y en el imperio, en el reino, en el kratos, en el dominio, en el reino, en las cosas de Dios. Entonces, estamos en un desafío en estos días que le llamamos el desafío de Daniel, ¿no? Daniel, él mismo, en el capítulo 10, vemos cómo hay un momento donde siente una debilidad grande y había estado en ayuno y todo, pero hay una visión y se queda sin fuerza. Y el Señor mismo le fortalece de dos formas. Una, Israel, es que le fortalece con la palabra. La palabra, no temas, Daniel, hombre muy estimado. No viene la palabra en este momento a fortalecerte. La palabra de Dios me fortalece. Pero también le toca y le vivifica y le fortalece. Por causa del tiempo no lo vamos a leer, pero está en Daniel 10. De hecho, los versículos del 8 al 19, vemos que Daniel dice, estoy sin fuerza alguna.
pero me has tocado y me has fortalecido. El toque del Señor le fortalece. Entonces tenemos que buscar ese toque. Y Él no es que se aleja de mí, no es que el Señor yo lo busco y Él se aleja, sino que Él se quiere acercar a tocar nuestra vida, a darnos fortaleza. Mira, yo esta palabra me la dio el Señor en su presencia. Y me decía, para este tiempo, Juan Carlos, fortaleza. Quiero fortaleceros con mi palabra, quiero fortaleceros con mi toque, con el toque de mi Santo Espíritu. Y Dios tiene una palabra fresca y un toque fresco porque en la mesa Él pone algo siempre. Él adereza una mesa con pan nuevo, con vino nuevo, con unción fresca para nosotros, para darnos nuevas fuerzas y que podamos resistir en este tiempo, en el día malo. ¿Te acuerdas cuando fue Israel a la batalla contra los filisteos y Saúl puso bajo maldición al pueblo de que no comieran? Y dice Jonathan, mi padre ha puesto al pueblo en gran aprieto. Estaban débiles. Claro, estaban en una batalla cuerpo a cuerpo. Imagínate esas espadas, escudos, armaduras. Moverlo eso era para hombres que estaban bien desayunados y bien almorzados. Dice Jonathan, yo he comido un poco de miel y han revivido mis ojos. Mi padre, ¿cómo es que nos ha negado el alimento? O sea, ¿cómo Dios, que es rey, en este tiempo nos va a negar? No nos niega, todo lo contrario, nos da más miel, más energía, más de su espíritu, porque sabe que necesitamos más. Entonces, cuidado, hay cristianos que en estos días pueden caer. Yo creo que es un momento que si te desconectas de Dios, caes en una especie de turbación, de confusión, de temor. Mucha gente a veces me escribe mensajes, ¿no? Me entra un temor de vacunarme. No temas. Vacúnate tranquila. Tranquila, vacúnate, claro que sí. Si vacunamos a los niños de varicela, de viruela, de sarampión, de yo que sé, de tantas cosas. Y esto, nosotros no ponemos la confianza ni en la vacuna ni en los médicos, sino en Dios. Pero Dios se usa de la medicina, no temas, el Señor va contigo a vacunarte. Personas que son empresarios, que dicen, yo no sé cómo voy a seguir, no estoy vendiendo, y viene una pesadez. Personas que están diciendo, ¿cómo afronto mis deudas? Ahora mismo mis acreedores están llamando a la puerta de mi casa. Situaciones muy reales que si tú no te fortaleces en el Señor, te hunden. Sí. Te hunden, es como un peso que viene sobre ti. Totalmente. Veo a David ahí en ese momento cuando escribe el Salmo. Es un momento donde está rodeado de gente que le estaba persiguiendo para matar. Y él dice, los angustiadores. Pero qué bueno que David encontró ese lugar en el palacio del Señor, en la presencia del Señor. Él vio al Señor como un pastor en ese tiempo y él vio al Señor como un proveedor. Cuando dice, prepara mesa delante de mí, unges mi cabeza. Puede estar, o sea, en un momento de guerra, en un momento de persecución, no es fácil sentarse a comer, estar tranquilo, pero él en medio de esa situación podía encontrarlo. Supo enfocarse, ¿no? Supo como Salmo 27 que antes en la oración mencionábamos, el Señor es mi luz y mi salvación. No temeré. El Señor es la fortaleza de mi vida. Voy a estar confiado, no voy a tener temor. Aunque un ejército acampe contra mí, aunque contra mí se levante en guerra. Pero David dice que una cosa he pedido y esa buscaré, estar en la casa del Señor. Entonces, la fortaleza es en una persona, pero también la fortaleza es en un lugar. Hay que saber ir a la mesa, hay que saber ir al lugar. Entonces, yo sé que este concepto del lugar cuesta un poquito más de entender y por eso voy a leer por ejemplo, te pido que leamos en Habacuc 2:1, que dice el profeta Habacuc, es en la otra hoja. Sobre mí guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Dice, sobre mi guarda es como en mi lugar, en el muro, dice en la fortaleza estaré y velaré para ver qué me dice el Señor. Y era un momento también, tú sabes que el profeta Habacuc, el contexto de Habacuc, era que venía la invasión de los caldeos. Sí. El Señor le había mostrado cosas terribles, pero dice, yo
todo esto no me va a pillar ahí abajo, me va a pillar arriba. En el escondedero, ¿no? En ese lugar. En el lugar seguro, en mi fortaleza. Hay un lugar alto para cada uno de nosotros, Israel. Y el lunes nos dimos un baño de bosque, mi familia y yo, era el cumpleaños de Caleb. Y ¿sabes una cosa? Subimos a un monte que es un monte en el puerto de la Cadena, donde había un monte muy perpendicular, que uno lo ve y no se imagina que allá arriba había una fortaleza. Ajá. Pues haces una excursión de una hora y algo, pero una excursión bien perpendicular, ¿no? Para probar que estás sano del COVID. Que puedes respirar. Oye, y es una fortaleza que para llegar ahí, o sea, con razón conquistar esos castillos era difícil, complicado, porque ya solo llegar al castillo el ejército podía desanimarse. Pero cuando estábamos allí, desde allí proclamamos fortaleza sobre Murcia, ¿no? Hicimos una oración que algo saltó en mi interior, porque Benjamín oró y proclamó bendición, fortaleza. Desde la fortaleza proclamamos fortaleza para Murcia, ¿no? Pero hay una fortaleza espiritual a la que tenemos que saber ir. Y son, fíjate, las cosas del reino de Dios. Para mí, el estar en el reino, el estar en amistades del Señor, en estar en congregarnos, en las reuniones, el estar en las noticias de Dios. Si solamente estás en las noticias del mundo, debilidad. Pero tienes que ir a las noticias de Dios. Hay buenas noticias de la palabra de Dios. El estar en las alturas del Espíritu, eso es fortalecidos en el Señor y en el kratos, en el imperio, en el reino, en el dominio. En el lugar. Es un lugar de fortaleza al que yo sé ir, una mesa a la que voy a acudir. No solo es que busco la oración, busco las cosas de Dios. Por ejemplo, los medios de comunicación cristianos, claro, son parte del reino, son provisión de Dios para darme fortaleza en este tiempo. ¿Verdad que damos gracias a Dios por estos medios de comunicación? El otro día estaba yo en casa cocinando para los chicos, estamos en ayuno, pero sí estaba cocinando, era la cena, y me pongo la televisión vida, y había música, ¿no? Estáis trabajando aquí, música detrás de otra, una canción detrás de otra. Y qué ánimo, me gocé con esa canción que dice, mis labios siempre te alabarán. Pues salía el concierto de esa canción, ¿no? Se te ponían los pelos de punta. Tu amor es devoto. Wow. Y fíjate, yo estaba allí con la televisión sonando, y eso es fortaleza, es provisión de Dios para nosotros. Entonces no es suficiente, no basta solo con Cristo, sí y no. Cantamos que con Cristo basta, pero Cristo provee un reino, Cristo provee una iglesia, Cristo provee una mesa, Cristo provee amistades, Cristo provee unos medios de comunicación, no sé, tantas cosas que son para nuestra fortaleza. Por ejemplo, de repente hacemos un tiempo de ayuno. Este tiempo es provisión, es fortaleza. Claro, es un lugar. Fortalécete, hermano, porque algunos no lo aprovechan y es un momento de dejarte las redes, de dejarte, ¿verdad? Las tantas pelis, tantas series, tanta, no sé, literatura que a lo mejor es bonita, pero para otro tiempo, la palabra. Si ves algo que sea cristiano, comunión con el Espíritu Santo, es un retiro. Los retiros son también, es parte del kratos, es parte del imperio, es parte de Dios dándonos espacios, paréntesis, donde dice, venid, nos acerca, nos fortalece para otra vez seguir con la batalla. Gloria a Dios. Fortaleceos en el Señor, una persona, y en el poder de su fuerza, un reino, un imperio en el que hay provisión de fortaleza. Aleluya. Eso es lo que os comparto para este tiempo. Fortaleza, fortaleza. ¿Qué quiere Dios? Que nos fortalezcamos, Israel, en el Señor. Una iglesia fuerte, avivada, una iglesia bien plantada, bien radical, es la que Dios quiere. Aleluya. Y qué bendición que el Señor provee su fuerza y un lugar para fortalecernos. A veces, hay veces el complemento entre mi relación con Dios y mi relación con lo de Dios. Sí. Con la iglesia, con la televisión, con los medios, con todo lo que el Señor nos
nos da, ¿no? Y Así nos es. provee. Y es una cosa, ¿no? Es complementario. Sí. Pero somos a veces como Saúl, necios. Si estamos en una intensa lucha, no te prives de nada. Claro. No te quedes sin tu buena predicación, ¿verdad? Escucha una palabra de Dios, que sea buena, que sea sana, pero no te prives de la buena alabanza, no te prives de congregarte, no te prives de amistades que te aportan fe. Si estás con gente que te chupa la fuerza, pues quizás es necesario porque les sirve, pero júntate con gente que te alimenta, que te anima, ¿verdad? Todo eso es provisión del Kratos, del reino, del imperio que nunca acaba. Y esta era la palabra que Dios me daba para este día, precisamente en su presencia. Dios. Fortaleceos. Fortaleceos, que mira cómo está de dura la guerra, la batalla. Entonces el enemigo, ¿qué va a intentar? Desconectarnos de Cristo y desconectarnos de todo lo que nos provee fuerza. Yo a veces uso esa historia de mito, es mitología de Hércules, cuando lucha contra Anteo, el gigante. Y entonces Anteo dice en la mitología que era hijo de Gea. Entonces cuando Anteo estaba en contacto con Gea, con la tierra, con la madre tierra, digamos, su madre tierra tenía una fuerza que Hércules no podía con él. Pero cuando Hércules lo alzaba, el gigante se debilitaba. Entonces Hércules dice, ya está. Entonces lo alza y lo debilita y lo echa al mar, y así vence al gigante. Y nosotros somos los gigantes de Dios, somos los campeones de Dios. ¿Qué hace el enemigo? Sabe que no puede contigo. Intenta separarte. En este caso no de nuestra madre, de nuestro padre, que es padre y es madre. Es desconectarte del reino, desconectarte. Pues dice, busca primeramente el reino de Dios y justicia. Intenta desconectarte de la palabra y de la iglesia y de los medios de comunicación, de las buenas noticias, y te saturas con lo del mundo y el diablo ya te ha debilitado. Entonces ¿qué viene? La tentación, o viene el pecado, o viene, el que simplemente te quedas apagadito y no es relevante para los propósitos de Dios. Así que unidos, conectados con Dios y con su reino. Aleluya. No sé si quieres añadir algo más. Decir que es un privilegio tener eso, tenerle al Señor, y creo que ha cobrado hoy otra dimensión ese pasaje de Efesios, ¿no? Sí. Fortalecernos en el Señor y en el lugar que Él prepara para esa fuerza. Amén, amén. Padre, gracias por este día. Sentimos tu abrazo, Padre. Sentimos el imán de tu presencia que nos atraes con cuerdas de amor. Que nos dices, yo, muy amado, como le dijiste a Daniel, muy amado, levántate, escucha lo que tengo para decirte. Y dice Daniel, no tengo fuerza, Señor. Y lo tocó. Y dice Daniel, ahora puedo hablar contigo porque me has fortalecido. Señor, son días donde es duro, Señor, lo que enfrentamos como pueblo, como humanidad, y Señor, la visión que se presenta ante nosotros, Padre, puede infundir o desánimo o temor, pero cuando lo vemos a través de tus ojos, sabemos que es un tiempo que está bajo tu control, donde hay oportunidades, donde tú estás haciendo algo y nos metemos, Señor, a tu propósito. Tócanos, háblanos, fortaleza para ti, hermano, fortaleza para la iglesia, fortaleza para tu casa, fortaleza para tu economía, en el nombre de Jesús, fortaleza del Espíritu Santo, el dinamis de Dios. Hay en el reino de tinieblas pobreza, debilidad, maldición, pero en el Kratos, en el dominio, en el imperio de Dios, hay fuerza, hay capacidad, hay provisión, hay recursos. Padre, abre los cielos, abre, Señor, aleluya, puertas para que entre tu pueblo nuevas dimensiones de tu presencia, de libertad y de gracia, Señor, de crecimiento. Aumenta. Si hay personas que me ven o me escuchan que ya están caminando en esa fortaleza, tú tienes más, aumenta, multiplica. Señor, gracias. Y para los que no tenemos fuerzas ninguna, dice tú, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Señor. Aleluya, aumenta el poder y la fuerza de tus hijos y tus hijas, de todos los que nos ven y nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén.
y amén, amén. Damos muchas gracias de verdad por este tiempo en su presencia, nunca mejor dicho, de fortaleza que necesitamos todos nosotros. Hay quien de alguna manera se puede engañar pensando que está ya sobrado, ¿no? Que no necesita, y cuanto más responsabilidad, cuanto más se da, más se demanda, ¿no? Así que si eres líder, responsable, empresario, padre, madre, estás al frente de algo, más fortalecerte necesitas. Así es. Nos fortalecemos en hoy. Creo que esta reunión, este tiempo ha servido como un ánimo, una fortaleza para nuestros corazones, y le damos gracias al Señor porque en medio de los angustiadores, en medio de esta circunstancia, el Señor tiene este medio de comunicación, tiene esta palabra y puede darnos esa fortaleza.